Bueno, vamos a ver este tema que estaba pendiente de verlo, que es el dolor en psicología, ¿ya? Bueno, hablar del dolor es, déjenme ver quién se conectó. Espérenme un ratito. Ya se conectó Denis y ya. Ya, vamos a ver esta parte del dolor en psicología. Ya, hablar del dolor de psicología es hablar de un tema un poquito complejo. Más que todo, solo el hecho de hablar de dolor nos deja pensando bastante. Ya, cuando una persona tiene dolor, su vida o su rutina diaria se ve afectada. Y dentro de esto de dolor vamos a ver la parte de dolor crónico, ¿ya? Entonces, más que todo para podernos analizar cómo será la vida de una persona que tiene un dolor crónico. A veces nosotros nos duele la muela, nos duele la cabeza y estamos de mal humor. em, ¿No es cierto? No queremos hacer nada y es un dolor que por lo general es leve, es pasajero. ¿Y cómo serán las personas que viven con un dolor crónico? Unas personas con cáncer que vive con el dolor casi todo su tratamiento, que a veces ya no hay analgésicos que logren disminuir estas molestias. Entonces vamos a hablar un poquito del dolor en psicología para poder entender, ya, para poder comprender, porque a veces vemos, bueno, a veces tenemos esos pacientes que, esos pacientes que están malhumorados, que están bravos, que nos tratan un poquito tosco, pero no sabemos si detrás de ello hay un paciente que está con un dolor crónico, ¿ya? Entonces también hay que saber entender, ya no es que la persona sea así, no sabemos qué está padeciendo, ¿ya? Vamos a ver un poquito de lo que es el dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor? Bueno, ellos nos dicen que el dolor es una experiencia sensitiva, obviamente, porque la siento, ya mis terminaciones nerviosas, toda la parte sensorial, la experimenta, entonces yo la siento. Ya es una experiencia, pero también forma parte de una experiencia emocional, porque dependiendo del dolor, del grado del dolor, mi parte emocional se va a ver afectada. Ya o estoy de mal humor, o quiero llorar, o me da depresión, o tengo ansiedad por el mismo hecho del dolor, ¿ya? Entonces no es solo sentir, sino también es cómo va a tener mi respuesta emocional. Por lo general, esta experiencia sensitiva del dolor va a ser desagradable. Ya, yo creo que a nadie nos gusta experimentar el dolor, que obviamente está asociada directamente a una lesión tisular, ya sea real o potencial, ¿ya? Que forma que una lesión a nivel de nuestros tejidos, ya sea por un golpe, una cortadura, un tumor, una enfermedad, que va a provocar que se exista este dolor. Hay otro concepto también, porque él está definido por diferentes autores, diferentes asociaciones. Tenemos acá que el dolor es la percepción de una estimulación nociva, ¿ya? Que es interpretada como desagradable, ¿ya? El cuerpo, como les dije, em, creo que a nadie nos gusta experimentar dolor, entonces para la mayoría de personas va a ser desagradable, va a ser negativa. Y obviamente esto va a variar en función de las variables cognitivas y socioculturales. Por ejemplo, bueno, no sé exactamente, pero sí he escuchado que, por ejemplo, hay personas que son, ¿cómo se diría? Las personas que les gustan que las golpeen, mm, Masoquistas. ya, masoquistas, que ven en cambio el dolor como algo placentero. Entonces también va a, o sea, esta definición va a ir variando dependiendo de las variables cognitivas y socioculturales, cómo la persona interpreta esto, ¿ya? Y obviamente
va a generar estas respuestas emocionales, ya sea como lo dije, miedo, ansiedad, dependiendo de cómo la interpretemos nosotros. En la mayoría de personas, pues obviamente esto va a ser negativo, va a ser desagradable, como les dije, y se va a ver reflejado con la parte emocional. Tengo dolor, tengo miedo, ¿no es cierto? Tengo miedo de que sea algo malo, tengo ansiedad, tengo depresión porque ya no aguanto, mi vida ya no es la misma con el dolor, ¿ya? Y a su vez vamos a ver una clasificación. ¿Cómo se clasifica el dolor? ¿Ya? Esto es muy importante para al menos saberlo diferenciar. En cuanto a la duración, el dolor se va a clasificar en agudo y crónico, ¿ya? Ustedes, según lo que han venido estudiando de enfermedades, ¿cuándo una enfermedad es aguda? Cuando su inicio es súbito, rápido y no ha tenido antecedentes. Y es crónica cuando viene atravesando por diferentes etapas al punto de que en muchas ocasiones es incluso ya irreversible. Exacto, correctísimo, ¿ya? A veces nosotros creemos que cuando hablamos de una enfermedad o un dolor agudo es porque es suavito. Pensamos que es así. Y en realidad el dolor agudo es el más fuerte o la enfermedad cuando viene una enfermedad aguda, como es de una manera súbita, se presenta de la forma más fuerte. En cambio, lo crónico, como ya se mantiene por lo general, se va atenuando, pero se mantiene durante el tiempo. Entonces, cuando hablo de un dolor agudo, es un dolor fuerte que aparece de forma espontánea. Y como lo dijo Diana, el dolor crónico es algo que ya se va dando durante el tiempo, ¿ya? Bueno, ya lo vamos a hablar un poco más detallado más adelante. Ya, en cuanto a la patogenia, el dolor se va a clasificar en neuropático, nociceptivo y psicógeno, ¿ya? En cuanto al neuropático, tiene mucho que ver cuando la parte de las terminaciones nerviosas, de las partes sensitivas, se daña, ya sea en la parte periférica o la parte central, es decir, que hay daño a nivel de columna vertebral o daño a nivel cerebral, es decir, que la persona al tener una alteración a nivel de estas zonas puede llegar a tener una alteración en la parte sensitiva, es decir, experimentar más o menos dolor que el dolor normal. Por ejemplo, se golpea o se corta con algo, siente un dolor mucho más fuerte que una persona normal, ya porque hay una parte, una afectación a nivel neuropático. O por el contrario, una persona que no siente dolor. Y un ejemplo claro de esta afectación neuropática es los diabéticos, ¿ya? Que va habiendo una afectación a nivel neuropático, por eso es que pierden la sensibilidad a nivel de extremidades, más que todo inferiores, también las superiores, pero las que se ven más afectadas son las inferiores porque pasan, nos ponemos los zapatos, pasan cubiertos con zapatos. Entonces el paciente, ese es el origen de un pie diabético, en realidad de una manera vulgar. El paciente, al no tener esta sensibilidad como que normal, sino disminuida, puede ponerse el zapato apretado, puede estarle haciendo, no sé, algún tipo de ampollita y no la siente. Entonces llega a casa y la ampolla ya está, por así decirlo, reventada y se provoca una lesión y a su vez no, esta lesión no se cura y se va provocando el pie diabético, ¿ya? Entonces es un claro ejemplo de un dolor que se provoca neuropático, en este caso disminuido, pero hay otras personas que en cambio tienen un dolor muy desarrollado que al mínimo golpe, al mínima lesión, en cambio sienten demasiado dolor. ¿Ya? Luego tenemos el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo, en cambio, tiene que ver a la respuesta normal que tiene el ser humano ante el dolor. O sea, la parte nociceptiva son de las respuestas o las partes de los nociceptores que tiene el cerebro para responder ante un estímulo de dolor. Esto es algo normal en todos los seres humanos, porque si no existiera esta parte nociceptiva, todos nunca le tendríamos miedo al dolor, siempre estuviéramos aferrados a todo y no tuviéramos esa respuesta de retirada. Por ejemplo, cuando toco algo caliente, inmediatamente siento a través de los receptores nociceptivos y mi cerebro lo interpreta como dolor, me duele y retiro inmediatamente la mano. O sea, esta transmisión es demasiado rápida que la respuesta es inmediata.
¿ya? Entonces la parte nociceptiva es la reacción normal que tiene el cuerpo ante el dolor, ¿ya? Entonces esto todas las personas lo tenemos de una manera natural, ¿ya? Por eso es que respondemos, si me pincho, inmediatamente retiro la mano, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos el dolor psicógeno. Bueno, este es un poquito más complejo, pero es un dolor que se desarrolla o que lo creamos ya mentalmente. Claro, como respuesta a diferentes estímulos. Por ejemplo, eh, digamos, hay una persona en el trabajo o mi jefe que cada vez que lo veo yo siento un dolor en mi estómago, la típica gastritis, ¿ya? Son dolores que se generan como respuesta ante un estímulo, pero ya como parte psicológica. Es decir, pienso en la tesis y ya me genera un dolor de cabeza, pienso en, no sé, en cierta persona o en cierto problema y ya me genera cierto malestar. Entonces, como para que se entienda, es un dolor que se crea, ¿no es cierto?, a través de la mente como respuesta ante un estímulo, un objetivo en sí. No es algo como que me golpeo o algo como un estímulo real, más bien es psicológico. ¿Ya? O Luego sea, tenemos, por el estrés que causa la situación o esa persona. exacto, ya se va a generar un tipo de dolor. Luego tenemos otra clasificación del dolor según la localización, ¿ya? La localización tenemos el somático y el visceral. El somático es por lo general un dolor que es generalizado, ¿ya? Es decir, yo no puedo definir exactamente me duele aquí o me duele el ojo o me duele la boca, sino que es un dolor a nivel general, como por ejemplo, cuando hago ejercicio y me duele todo el cuerpo o me duele la cabeza, pero eso a nivel general, porque a veces sí hay dolores en la cabeza localizados, cuando me duele específicamente la frente o me duelen las sienes o me duele la parte frontal, de la parte de la cabeza o el occipital. O sea, a veces los dolores sí son localizados. ¿Ya? Pero en otros casos sí son somáticos, es decir, más generales, ¿ya? Cuando hablo de un dolor visceral, en cambio el dolor visceral sí es localizado. Como lo dice ahí, es una víscera o es un órgano específico, ¿ya? Puedo decir, me duele el estómago, me duele el corazón, me duele el pecho, ¿no es cierto? Me duele justo acá en la vejiga, el vientre, ¿ya? Entonces es un dolor más que todo visceral o localizado. Mientras que el somático es un dolor más general en donde yo no puedo especificar netamente en dónde me duele, sino que es más general, como lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Y según la intensidad, obviamente, que esto ya es conocido, se clasifica en un dolor leve, un dolor moderado y un dolor severo, ¿ya? El dolor leve por lo general es manejado por el propio paciente, el dolor moderado ya necesita, ¿no es cierto?, de una analgesia y el dolor severo pues ya necesita incluso ya una internación hospitalaria para una medicación un poco más compleja. Eso en cuanto a la clasificación. Y bueno, retomando, pues dando un poquito de desglose a la clasificación que ya he dado. Como lo dijimos, el dolor agudo y el dolor crónico. Una diferencia entre ellos. Mira, por ejemplo, el dolor agudo, como lo dijimos, es de inicio súbito, es de inicio rápido, por lo general de una intensidad un poco más fuerte. Entonces, ¿qué nos dice? El dolor agudo se caracteriza por ser un mecanismo fisiológico protector, es decir, que es una respuesta a... espérate, mi amor, no es una respuesta de mi cuerpo para avisarme que algo está pasando. Por ejemplo, comí algo que me hizo daño inmediatamente, ¿no es cierto? Empieza un dolor a nivel de mi estómago, a su vez acompañado con una indigestión, pero me está avisando que algo le cayó mal a mi estómago. Ya es de inicio súbito. En ese momento, una vez solucionado el problema, pues va a desaparecer. ¿Ya? Al ser agudo, al ser intenso, al ser de forma inesperada, va a generar ansiedad, se caracteriza por eso. ¿Por qué? Porque dices, Dios mío, ¿qué me pasará? Imagínense de la nada les duele el corazón, les duele el pecho a nivel del corazón y van a decir, Dios mío, ¿qué me irá a pasar? Me dará un paro cardíaco, me va a dar un infarto. Entonces, sí genera ansiedad porque estando en un momento normal, empieza este dolor. Y obviamente, como lo dije, es una respuesta de mi cuerpo para alertarme de que algo está pasando mal. Un claro ejemplo es el cáncer.
que se manifiesta con dolor, pero cuando ya es una etapa, en su mayoría de casos, ya un poco tarde, ¿ya? Como nos dice el cáncer es silencioso, en sus etapas iniciales no se manifiesta en sí, por eso es que en las etapas iniciales la única forma de poderlo diagnosticar es a través de los test, no, mi amor, quietito, a través, perdón un ratito, Mati. Ya, perdón. Entonces, ya, y como lo decíamos, el dolor crónico, ¿no es cierto? Ya es un dolor que permanece, que es continuo, que ya lleva algún tiempo con la persona. Y pues a su vez existen dolores crónicos no malignos y a su vez dolores crónicos malignos como es el cáncer, ya porque sabemos que el desenlace va a ser fatal. Y dolores crónicos no malignos, por ejemplo, de la artritis, ay, se me fue el otro, la, la que causa deformidad en los huesitos, artrosis, ya, es un dolor que, claro, es propio de la enfermedad, pero es por lo que se va degenerando, pero más bien no es maligno como lo sería en un cáncer, ¿ya? Y bueno, en el dolor crónico, ¿qué va a generar? Ya no tanto ansiedad, sino más bien depresión, porque el hecho de tener dolor durante ya todos los días, durante toda tu vida, no poder hacer las cosas que hacías normalmente, pues aparte de ansiedad, lo que va a generar en la persona es una depresión. Ya, vamos a ver acá. Bueno, eso es lo que ya les fui comentando. Ya creo que ya me adelanté bastante, pero bueno, en función a la patogenia, como les dije, el neuropático. Es la persona pues que ya tiene alterada la parte de las terminaciones nerviosas, ya sea periféricas o centrales. Y pues es una persona que con un dolor punzante va a tener una sensación de aumento de dolor justo después de la lesión, va a experimentar ya sea dolores exagerados o un dolor normal por el hecho de que sus terminaciones nerviosas, terminaciones sensitivas están dañadas. Y la parte nociceptiva, como les dije, es el dolor que se experimenta después de una lesión. Es beneficioso para el organismo porque mediante esto nosotros respondemos a cualquier dolor, a cualquier parte negativa. Si nos pinchamos, pues retiramos la mano, si nos quemamos de la misma manera y no provocamos mayor lesión. Imagínense tocar, coger algo caliente y no sentir y seguir ahí la mano y después con ampollas de quemadura. O sea, no. Y el psicógeno, ¿no es cierto? Lo que yo le dije es un dolor real que lo produce, pero el dolor es real porque lo sienten, pero es creado a nivel por la parte mental, o sea, el origen se da ahí y que el tratamiento es netamente psiquiátrico o psicológico. ¿Ya? Como lo dije, el dolor en función a su localización va a ser somático, visceral. El somático, ¿no es cierto? Que va a ser generalizado y el visceral va a ser más localizado en órganos más específicos. Ya el dolor leve, moderado y severo, cuando es leve, pues básicamente la lesión es muy externa a nivel de epidermis de la piel. La moderada, en cambio, ya es un poco más interna, ya va ingresando a capas de piel más profundas, como una lesión a nivel de epidermis, tejido subcutáneo. Y obviamente un dolor severo, pues ya está comprometido la parte más interna como músculos, articulaciones, huesos, otros órganos específicos, en donde el dolor ya resulta ser un poco más fuerte. ¿Ya? Este es un resumen de lo que he explicado, donde no me voy a quedar ahí. Vamos a ver esta parte. La diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. Ya, como ya lo venimos viendo, pero se van a ir añadiendo cositas. Entonces, por ejemplo, el dolor agudo, por lo general, ¿no es cierto? Es intenso, se presenta rápidamente y dura relativamente poco tiempo porque si ya se resuelve el problema que lo originó, pues desaparece.
En cambio, el dolor crónico o persistente puede presentarse rápida y lentamente y puede ir variando durante el tiempo. Puede haber momentos en que tenga un dolor leve, un dolor moderado, un dolor intenso, pero siempre se mantiene. O sea, la persona siempre mantiene esos grados de dolor. O sea, ya sabe que su cuerpo se manifiesta así. ¿Ya? Este cuadrito sí es muy importante que como que lo aprendan, lo manejen, ¿ya? Entonces, es un cuadrito comparativo del dolor crónico y el dolor agudo. Por ejemplo, en la intensidad, a ver, bueno, en el agudo y el crónico. En el agudo, el dolor se lo caracteriza como un síntoma porque aparece de una forma inmediata, de una manera imprevista. En cambio, el crónico ya se lo considera una enfermedad. ¿Ya? En cuanto a la intensidad, el agudo va a ser proporcional dependiendo la causa, que tanto nos hizo daño algo, que tanto nos cortamos, que tanto nos pinchamos, entonces va a ser proporcional a la causa que originó el dolor. Y el crónico, en cambio, no es proporcional, más bien se mantiene, va a haber días que están leves, moderados, intensos, etc. La evolución en el agudo es transitoria, como le dije, se resuelve la causa y desaparece. Y el crónico, por su parte, es permanente o recurrente. Es decir, si es recurrente, es decir, que permanece unos días, luego desaparece, pero inmediatamente otra vez vuelve a aparecer. En la función biológica, el agudo sí forma parte de una función biológica y el crónico no. ¿Ya? Se asocia con el agudo, con la ansiedad. Eso es una parte muy importante en la parte emocional. El agudo genera ansiedad, ya les expliqué por qué. Y el crónico, en cambio, genera depresión. Porque imagínense una persona, ¿no es cierto?, que estuvo enseñada a ir a jugar fútbol, a salir a tomar cerveza, a salir, no sé, a hacer cosas que hacía con sus amigos, familiares, y ya no lo podía hacer porque el dolor crónico no le deja. Entonces, sí, son personas que se vuelven bravas, aburridas, un poco, o sea, apáticas, entonces son de difícil manejo. Y así nos vamos a encontrar. La respuesta al tratamiento de un dolor agudo es muy buena. Como se sabe la causa específica, se la puede controlar. En cambio, el dolor crónico, la respuesta es regular, o sea, hay días en que sí se controla bien el dolor, pero otros días en que es más intenso y las dosis indicadas no son suficientes. ¿Ya? Mm, Bueno, en cuanto al crónico, por lo general ya se considera un dolor crónico cuando persiste más de 3 a 6 meses, desde el momento en que se originó. Eh, Puede ser por ahí una pregunta de examen, ¿ya? Eso, no quiero repetir lo que ya dije. Ya. Vamos a ver esta parte psicológica en el dolor crónico. ¿Qué emociones se caracterizan aquí? Como ya les dije, imagínense, o sea, ustedes pónganse a pensar, vivir con un dolor todo el tiempo. O sea, no, terrible. Nuestra calidad de vida estaría muy disminuida. ¿Verdad? Ya. A ver, dentro de la parte de las emociones, en la parte del dolor crónico, son emociones negativas. Ya tenemos la depresión, la ansiedad y la ira específicamente. Ya, la depresión, ¿por qué? Pues la depresión, ¿no es cierto? Y el dolor aparecen habitualmente unidos, ya, aunque la relación no es directa. Esta relación de la depresión con el dolor se va a ir dando a medida que se mantiene el dolor a lo largo del tiempo. Es decir, que bueno, no es que tengo 1 o 2 días dolor continuo y inmediatamente va a aparecer la depresión. Más bien, a medida que veo que no me hace bien ningún medicamento, veo que no se resuelve ese dolor, es como se va creando o va aumentando la depresión, ¿ya? La persona siente que una pérdida de control en diferentes aspectos de su vida, siente que ya no puede realizar las cosas que hacía, entonces
sí se genera bastante lo que es la depresión, ¿ya? La ansiedad igual, aunque es más característica en el dolor agudo porque te genera ese miedo de qué está pasando porque es un dolor imprevisto, pero no quita de que también forma parte del dolor crónico, ¿ya? La ansiedad actúa como potenciadora y mantenedora del dolor, considerándose que cuanto mayores sean los niveles de ansiedad, el dolor será percibido como más intenso y desagradable. Por ejemplo, nosotros siempre, bueno, yo me he dado cuenta que cuando uno igual no lo controla mentalmente, las cosas también se salen de control. Entonces, una persona que tiene ansiedad ante, bueno, no solo con el dolor, tiene ansiedad, no logra tranquilizarse, las cosas incluso se vuelven más complejas, más difíciles. Ejemplo, un ejemplo tan simple y sencillo como para que me entiendan y se rían un poquito, por ejemplo, cuando voy a bañarme en agua fría. Si yo agua helada, si yo empiezo a hacer, ¿no es cierto? Se siente hasta más frío, pero si yo digo, bueno, me voy a tranquilizar, no voy a suspirar, voy a mantener mi respiración, sí se logra como que superar ese frío, no se lo siente de igual que cuando empiezo a hacer, cuando empiezo a gritar, cuando, bueno, es diferente. Entonces sí, mientras yo controle la ansiedad, las cosas van a ser diferentes. En este caso, si yo logro tranquilizarme, si yo logro respirar, si yo logro apaciguarme, créanme que, bueno, en este caso el dolor va a disminuir. Pero si yo digo, no, Dios mío, no aguanto, el dolor va a aumentar. Y mucho más allá de la parte nociceptiva, es la parte psicológica. Nosotros con la mente creamos muchas cosas, creamos incluso ruidos, es que tenemos miedo, ¿no es cierto? Estamos durmiendo, estamos solos en casa, sentimos que suena todo. Dígame, Maritza. Licenciada, pero sí hay personas que no son tolerantes mucho al dolor. Ya, Exacto, o sea, eso sí, o sea, hay personas que tienen el nivel del umbral del dolor un poco más elevado, otros más bajos, o sea, sí hay, sí, sí, sí. Pero una persona que también sea ansiosa va a alterar mucho más esto. Es muy diferente una persona que esté tranquila, que esté experimentando el dolor, pero de una manera tranquila, que una persona que comience a decir, ay, no puedo, ya no puedo más, me voy a morir. Es diferente, ¿ya? Va a aumentar la situación o el cuadro. Ya, por ejemplo, yo soy una de esas. Yo sí que me inyecten o algo. Yo soy enfermera, pero odio que me inyecten. Me pueden inyectar en el brazo o canalizar, pero en la nalga sí que no, no puedo, o sea, no va conmigo. Y entonces yo cuando me van a inyectar, yo ya me pongo a gritar. Más que todo cuando me inyecta mi mami, por el hecho de que hay la confianza, hago más relajo. Entonces empiezo, ay, no, no, no. Yo siento que ya me entra la aguja y ni siquiera me la en. Y empiezo a gritar, ay, no, ay, no, ay, no. Pero en cambio, si viene una persona, no sé, otra persona que no conozco, el hecho de la vergüenza, logro controlar esa respuesta de ansiedad y se siente diferente. Entonces, sí forma parte de saber controlar, de saber mantener la tranquilidad en cualquier momento. Y hablemos de forma de todos los aspectos. Imagínense un temblor, no nos vamos a alocar. Hay que tomar todo cabeza fría para poder hacer las cosas precisas de forma correcta y, y si en ese momento nos alocamos, pues las cosas no se van a dar. Tal vez lo hagamos torpemente y las cosas tengan un desenlace que no queríamos obtener. ¿Ya? Bueno, otra emoción es la ira, ¿ya? Sí, ¿no es cierto? La ira ha sido la emoción negativa más ampliamente observada en el dolor crónico. Las personas se vuelven, aparte de tener depresión, ¿no es cierto? Tienen iras porque dicen, bueno, o sea, no toleran estar en una parte social, no toleran ni siquiera lo que hacen, ¿ya? La mayoría de pacientes que ya tienen enfermedades crónicas acompañadas de dolor se vuelven muy intolerantes. O sea, no de fácil manejo, son bravitos, no sé, la mayoría, no digo que estén directamente relacionados, pero la mayoría del grupo que maneja un dolor crónico es el adulto mayor, ya por las diversas patologías que maneja. Y pues a veces, ¿qué hacemos? Ay, ese viejito amargado, ay, esa viejita loca, esa...
Más bien no nos ponemos a pensar qué está pasando detrás de eso. ¿Ya? Tal vez en ese momento, pues, eh, no tengo un dolor intenso, pero mantiene un dolor crónico. Por ejemplo, verán, yo estoy haciendo una investigación sobre las molestias a nivel musculoesqueléticas. ¿Ya? Quiero relacionar cómo el trabajo de enfermería, la movilización de pacientes genera pues estas molestias a nivel muscular, osteomuscular. Y entonces, en esta experiencia de la entrevista de ir con las enfermeras, pues tuve diferentes impresiones, ¿ya? Había enfermeras jóvenes de 10, 5 años. Pues la verdad es que la amabilidad muy buena, la respuesta muy buena, no tenían mucho dolor, en realidad casi nada. Pero sí tenía enfermeras que tenían de 20, 25 años ya de labor. En cambio, sí estaban un poco más amargadas, estaban un poco más bravitas, no querían atender igual. Y la mayoría sí tenía molestias, más que todo el dolor lumbar es el que prevalece en enfermería por el mismo hecho de la movilización de pacientes. También presentan dolor a nivel de rodillas y de muñecas por el mismo hecho de permanecer en pie, ¿ya? Entonces sí se podía notar esa diferencia de los niveles de afectación o de dolor con su respuesta, con su trato. No digo que todos sean condicionados así, porque si hay personas que su personalidad, a pesar de que estén pasando momentos duros, saben manejar la situación, o sea, eso sí hay. Pero sí hay otros que en cambio no saben manejar la situación y responden abruptamente o con la ira, con estas emociones negativas ante cualquier situación. Ya, por eso es que sí hay esta parte de que las enfermeras son amargadas, bravas, pero también hay una parte detrás de todo eso. Hay el síndrome de burnout del profesional quemado y aparte, imagínense un dolor crónico que los acompaña. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, eso debería cambiarse, pero solo se quedaría como una idea. Imagínense años de jubilación que sean más cortos. Sería lo ideal en este mundo, en donde la persona pueda, ¿no es cierto?, aprovechar su juventud y no prácticamente algunos ni llegan a su jubilación y si llegan ya en las últimas. Entonces, Sí, sí es... dicen, Ujú, por ejemplo, bueno, yo una vez donde realizaba prácticas, ujú. la licenciada dijo que, o sea, lo que los desgasta psicológicamente y a veces los pone de mal humor es el propio sistema, infórmenes acá, infórmenes por acá y de último momento, más no los pacientes, porque si disfruta el trabajo, pues, o sea, lo lleva relajado. Lo que más le estresa es el propio sistema. O sea, Lee documentos, infórmenes. eso sí en la parte mental, pero vamos a la parte osteomuscular. Sí te desgasta el trabajo. Cuando tú movilizas a un paciente y no lo haces con una higiene corporal adecuada, no pones la espalda recta, no separas las piernas, no flexionas, te va a ir o sea, va a ir habiendo una sobrecarga a nivel lumbar. Y sí hay, o sea, hay muchas investigaciones de las que he podido ver, la mayoría de profesional de enfermería tiene afectación a nivel lumbar, tiene dolores de espalda. Entonces, como por ahí es importante, o sea, aparte de hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, porque no solo cuidar a un paciente, sino cuidarme a mí mismo, ¿ya? Como para irle alargando la clase, que dure un poquito más. Bueno, vamos a seguir. Sí, el sistema es terrible, o sea, tanta cosa que hay que llenar y se disminuye, por ejemplo, en consulta externa, creo que dan 20 minutos para consulta, a nivel público lo hablo. Y tienen que llenar un montón de matrices, que el sistema, entonces es como que de los 20 minutos que te dan para la consulta, prácticamente quedan 10 con los que puedes hablar con el paciente. Entonces, eso sí es verdad. ¿Ya? Eh, vamos a- Profe, Ujú. creo que debería apuntar, perdóneme, le escuchaba que dice que está haciendo una investigación respecto a las alteraciones musculoesqueléticas en enfermería. Creo que también se debería apuntar un poco a los enfermeros, enfermeras que realizan cuidados de pacientes permanentes, como en casas de reposo, en asilos, eh, em, porque en realidad yo estoy evidenciando actualmente que realizo mis prácticas en la casa de enfermos terminales
que no existe un buen manejo en cuanto a la movilidad, una buena higiene y postural por parte de los profesionales de la salud. La mayoría que están ya poco más de 10 años, todos tienen hernias, desviaciones, muchos tienen desgastes articulares sumamente marcados, usan la mayoría de ellos estos cinturones de seguridad que se dan para empleados de la construcción, por ejemplo, porque realmente ya no avanzan a trabajar. Acá ahorita, después del fin de año y hasta ahora, eran 27 pacientes, ahorita, sin embargo, yo les veo y el turno que lo reciben a las 8 de la mañana, las personas que salen de la noche especialmente están con un burnout impresionante. Salen caminando como, perdón, sé que va a sonar un poquito feo, pero como si se bajaran de un caballo, casi sin caminar, con un dolor de espalda, de articulaciones impresionante. Entonces sí creo que también podría enfocarlo un poquito más a las personas que realicen un cuidado de pacientes que están permanentemente encamados y que solamente tienen que realizar movilización para actividades de baño, de alimentación y etcétera. Eso, pero Claro, sí, o sea, el tema es interesante. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, ya, bueno, el tema es interesante. El punto es que, bueno, mi investigación va más que todo a la parte preventiva y no a la curativa. Entonces, es como que quiero abordar el personal que aún no ha desarrollado alguna patología, aunque claro, la mayoría tiene algún tipo de patología. Y más que todo, el instrumento que estoy aplicando es netamente para profesionales de hospitalización. Entonces, sí me tocó pues enmarcarme a esto, pero como en la área de hospitalización, sí hay cierto porcentaje de pacientes que son totalmente dependientes, o sea, sí lo hay por ese lado, entonces sí se está dando un producto bonito, pero sí me he estado retrasando full, que ves si no logro terminar, pero ahí vamos. Ya les estaré contando los resultados. Dígame, María, José. Buenas noches, dicen, tal vez me podría tomar lista para la segunda hora. Ya, todavía faltan 2 minutitos, creo. Ya, Lisa, muy amable. Ya. Bueno, vamos a ver esta parte del círculo vicioso del dolor, ¿ya? ¿Cómo es que afecta la calidad de vida del paciente? Por ejemplo, los primeros dolores, como lo dice ahí, tienen efectos en la psicología y bienestar. Son los primeros indicadores de estrés. La persona ya comienza a inquietarse, ya comienza a incomodarse, ya le comienza a afectar ciertas cosas, ya no vive tranquilo, entonces se va generando, ¿no es cierto?, esta parte del estrés, esta secreción de cortisol, el paciente incluso se va enfermando con otras patologías. Luego ya viene un dolor severo, ¿no es cierto? Ya no es un dolor continuo, ya es un dolor permanente que ya afecta las áreas cotidianas, ya no puede cocinar, ya no puede lavar los platos y el dolor es a nivel de articulaciones. Ya no puede barrer, ya no puede tejer si es que tejía, ya no puede tocar la guitarra si es que tocaba la guitarra, ya no puede correr, etcétera. ¿Ya? Luego viene ya pues obviamente el dolor crónico que limita el aparato motor y la consecuencia es atrofia muscular, porque una persona que ya no puede realizar la actividad como lo venía haciendo de una forma habitual, los músculos se atrofian. Por eso es muy importante que siempre tengamos la costumbre de realizar actividad, aunque sea caminar. Y aunque sea caminar unos 30 minutos, nos dice, ¿no es cierto?, la OMS, pero mantenernos activos, porque los músculos son bien sabios. Si no los utilizamos, se atrofian. ¿Ya? El hecho incluso de, ¿no es cierto?, mover los brazos, que es importante. Yo tengo a mi abuelita que le decimos, mueva los brazos, levántenlos adelante, atrás, arriba, abajo, para que no se oxide. O sea, el cuerpo es muy sabio. Si no lo utilizas, también se oxida. Así es. Un paciente que esté meses encamados, luego para volver a levantarse necesita fisioterapia, porque se atrofian estos músculos, estos tendones, etcétera. Dígame, Jocelyn. Dicen, ¿podría ayudarme con la falta, por favor? Ya voy ahorita.
Gracias, Lice. Mm, Darma Ordóñez no vino. Ya, los demás ya están. Ya, otra parte que se ve afectada también en la vida de un paciente con dolor crónico es el insomnio, ¿ya? El hecho de presentar dolor, va a tener falta de sueño, incomodidad. Imagínense si el dolor es a nivel osteomuscular, no va a poder dormir. Entonces, el hecho de no dormir también afecta, obviamente, nuestra calidad de vida terriblemente, ¿ya? Entonces, yo una vez estuve con una lumbalgia por estar, creo que 2 o 3 días revisando tesis y no podía ni sentarme. O sea, yo ahí experimenté y fue fatal. Yo dije, desde aquí en adelante seguiré con lo mismo, pero bueno, logré como que mantener una higiene postural, pero hoy me doy cuenta que voy a caer en cambio con mis rodillas. Me duele un poco, he estado un poco bastante flexionada, así ya no, me duele bastante. Ya, otra parte que también se ve afectada son las malas posturas. Porque, bueno, la persona que experimenta dolor adquiere otras posturas como para disminuir este dolor. Por ejemplo, cuando nos duele el abdomen, ¿qué hacemos? Como que nos agachamos, nos encogemos porque sentimos que ahí duele menos, ¿ya? Entonces, las personas que tienen dolor quieren, para evitar el dolor o para evitar disminuir ese dolor, adquieren otras posturas que por lo general resultan ser peligrosas y sobrecargan más las articulaciones y la musculatura, ¿ya? A veces nos duele el cuello, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de estar en la posición como que menos nos duela porque si la volvemos recta nos duele más, etcétera. Ejemplo, yo cuando tuve mi cesárea, yo como les digo, yo soy súper delicada, yo no sé, en ese momento creo que estaba en riesgo la vida de mi hijo, que a mí no me importaba, pero después ya que ya lo veía feliz a mi guagua, ahí sí ya sentía el dolor. Ya, entonces como me hicieron una cesárea bastante grande, porque mi bebé ya estuvo con sufrimiento fetal, entonces sí fue bastante mi, mi incisión. Y yo, pues, como soy muy delicada, yo andaba así, como se dice, encogidita, así agachadita. Y mi mamá me decía, no, Paula, párate recto, que te vas a hacer curca, decía ella. Te va a salir la joroba. Y bueno, entonces ahí me doy cuenta que es verdad, cuando uno tiene dolor, trata de tomar otras posturas con tal de que se disminuya, pero no nos damos cuenta que nos estamos afectando más. ¿Ya? Otra de las repercusiones, las limitaciones nos afectan en el plano social. Como tenemos dolor, ya no salimos, nuestros amigos nos dejan de invitar, dejamos de salir, nos sentimos aislados. Incluso la pérdida del puesto de trabajo, si no tenemos un trabajo estable o un trabajo con todas las cosas de ley, pues obviamente no van a querer un profesional, bueno, no van a querer un trabajador que tenga dolencias porque ya no le va a rendir igual. Entonces, miren las repercusiones también que se dan en la parte de la vida del paciente que tiene este dolor crónico. Problemas musculares, el estrés físico, mental, más malas posturas y todo esto va a generar que existan problemas musculares. Ya, vamos a la parte de acá. Igual siguiendo con el círculo vicioso, ¿no es cierto? El dolor, ¿no es cierto? Es el origen. El dolor va a provocar la tensión muscular, rigidez articular, debilidad en la zona donde se produce el dolor. Porque, por ejemplo, nos duele el brazo, no podemos cargar mucho peso porque el dolor, entonces sí va a crear esta debilidad.
Obviamente que como hay repercusión en la cotidianidad, en la vida, va a crear frustración, ira, porque ya no puedo realizar lo que podía hacer, me siento inútil. A su vez, se van a crear otras emociones como el estrés, la ansiedad, el miedo de qué podrá pasar, la depresión, que es como que el desencadenante en donde no queremos llegar, porque ustedes saben que una depresión que no pueda manejársela, que no pueda ser tratada por una profesional, que puede desencadenar a una muerte. Y problemas subyacentes como el cansancio, fatiga, problemas del sueño que ya les hablé anteriormente. ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos como que disminuir esta parte del dolor crónico? ¿Ya? Dentro de esta parte del dolor crónico existen diferentes como que técnicas que se las puede utilizar. Dentro de la relajación se puede emplear algunas técnicas como la musicoterapia, la aromaterapia, la bailoterapia, bueno, dependiendo de en qué nivel puedo yo pues moverme dependiendo del dolor. eh, la arteterapia, o sea, hay diferentes técnicas que dependiendo, ¿no es cierto?, los gustos del paciente, le pueden ayudar a disminuir. Si al paciente le encanta la música clásica, el hecho de que yo le ponga una canción de sus favoritos puede ayudar a disminuir. La aromaterapia, se dice que el aroma como que más, ha sido comprobado que más ayuda a relajar a una persona es el aroma de lavanda. Así que cualquier persona que esté en su día complicado puede poner, no sé, el aroma de lavanda, un bañito con, ay, me duele la rodilla, el aroma de lavanda y verá cómo se va a sentir un poco más tranquilo, más relajado. Ya otra técnica de relajación que es la más conocida, la respiración, ¿no es cierto? Saber respirar profundamente, botar el aire, ¿no es cierto? Por la boca de una forma más despacio que de alguna manera, no digo que lo va a quitar, pero va a disminuir. Va a disminuir la ansiedad y por ende va a disminuir esta parte del dolor, esta tensión muscular, porque cuando una persona está con dolor es como que está rígida totalmente. No, no se abre a nada, más bien está ahí aislado, pero cuando el cuerpo se relaja, lo suelta, más bien va a ayudar a que este dolor disminuya. ¿Ya? Otro tenemos la hipnosis. La hipnosis, al igual que la relajación, es una técnica aislada. En realidad yo esta no solo la he visto en las películas, cuando te hipnotizan, la típica cuando te ponen ahí ese reloj y tú lo miras y te hipnotizan y es cuando como el espíritu, tu mente se desconectan de tu cuerpo y ya no sientes dolor. Bueno, eso es una parte que en realidad no la conozco a profundidad. No sé si alguien aquí alguna vez haya experimentado la parte de hipnosis, yo no. Que nos pueda contar sería genial. Es súper chévere, profe. Así. Yo hice hipnosis cuando tenía 15 años. En algún momento creo que les comenté que yo sufrí abuso durante toda mi niñez y adolescencia y tenía muchísimos problemas relacionados con el aspecto emocional. Y a los 15 años, cuando mi mamá se enteró, me llevó donde un médico de Cuenca, un hipnoterapeuta, se llama Fernando algo, no me acuerdo ahora el apellido, pero perdón, profe, decía que hicimos bastante tiempo de sesiones, fue bastante tiempo, y yo llegué al útero materno. Mm. Y yo tengo en uno de los lados de la cara, tengo una especie de cruz. Y yo llegué a saber en qué momento se dio eso. O sea, obviamente no lo vi porque yo estaba dentro, pero sentí el golpe de cuando se produjo eso. Y luego yo conversaba con mi mamá y mi mamá me decía que sí, que efectivamente había ocurrido en algunas fiestas de Loja que habían estado con mi papá en los castillos y que había un carrito de pinchos. Entonces, que en lo que salían los castillos, salían los silbadores, los ratones y todo, ella sale corriendo y se golpea el abdomen con el filo del carrito de pinchos.
ya. Ujú. Y que yo había nacido justamente con un hematoma en la cara. Y yo tengo esa señal. Entonces, es súper chévere porque la hipnosis enseña muchísimas técnicas, especialmente para autocontrol, porque lo primero que a uno hacen en hipnosis es llevarlo a su lugar seguro. Entonces, una vez que uno está en el lugar seguro, puede ir entrando en otros aspectos más profundos y cada vez que uno se tensa o tiene miedo, regresa a su lugar seguro y puede volver a empezar. Entonces es chévere, es una experiencia chévere. Hay mucha gente que yo he escuchado, no llegué a experimentarlo, pero que han sido, bueno, han tenido cirugías únicamente inducidas en hipnosis. De hecho, el doctor con el que yo trabajé durante todos esos años, él tenía muchos reportajes en los que a personas les realizaban cirugía solamente bajo la inducción de hipnosis. Wow. Wow, wow, wow. Chévere. Pero bueno, más allá de eso, ¿en qué consiste la técnica? O sea, no sé, supongo que son varias, pero en realidad como que la general. Bueno, en principio, el médico hipnoterapeuta le realiza una evaluación. Ujú. Eh, es una evaluación que le lleva algunas sesiones, toma muchos tests y después de eso ya empieza con sesiones en un Shillong. Entonces, colocan una música bajita, y él empieza a darle ciertas instrucciones, empieza a tocar ciertos puntos de su cuerpo. Entonces, lo hace más fuerte para ir comprobando que la persona está entrando en estado de hipnosis. Entonces, es únicamente con la voz y con los sonidos que ponen, porque ponen algunas grabaciones. De hecho, Tony Camo también realiza la hipnosis con esto, con mensajes subliminales repetitivos durante todo el tiempo de su sesión. Entonces, eventualmente usted ya deja de percibir todos los aspectos externos y está enfocada únicamente en la voz del hipnoterapeuta. Y él le va guiando hacia dónde quiere llevar y va obviamente viendo cuáles son sus reacciones ante determinada situación. Cuando yo llegué a saber por qué razón le tenía miedo a las arañas, que era justamente por este tema del abuso que yo sufrí, porque fui amenazada con las arañas, em, empecé a temblar y no podía regresar. Y él me decía, tranquila, estoy aquí, tranquila, estoy aquí. Yo sabía que él estaba ahí, pero mi cuerpo estaba aterrorizado. Yo entiendo que fue como una convulsión la que sentí. Sin embargo, ellos saben cómo manejar, o sea, saben qué tipo de palabras, qué instrucciones usar para que al final su subconsciente, se mantenga en calma y no termine pues con otro tipo de circunstancias, ¿no? Eso le puedo contar de mí. Ay, qué genial, ¿no? La verdad es que con las experiencias uno se aprende bastante. Yo, la verdad, solo como le digo lo que había visto en los dibujitos. Pero muy, muy, muy bonito eso. Y más o menos, Diana, como dice que hay profesional aquí en Loja que haga eso. No que yo sepa, pero en Cuenca hay un barrio que se llama Totoracocha. En uno de los parques de Totoracocha, no me acuerdo el nombre de las calles, son tantos años, pero el doctor Fernando Sempertegui. Y más o menos, ¿cuál es Es, eh, el costo de las sesiones? yo le estoy hablando de que estas sesiones las seguí cuando yo tenía entre 15 y 17 años. Si no estoy mal, en ese entonces el costo de la sesión era de $20, pero yo iba cada 15 días. Viajaba a Cuenca cada 15 días. Ujú. Las sesiones son largas, o sea, realmente las sesiones sí son largas. No, no es Sempertegui, Fernando Sarmiento es el apellido. Sí se lo encuentra en páginas, en redes, hay, como le digo, hay
algunas entrevistas que él ha hecho en medios de comunicación respecto a la cirugía mediante hipnosis. No sabría decirle en este momento cuánto esté una consulta, pero yo me imagino que debe ser como una consulta psiquiátrica, psicológica. Sin embargo, es chévere. Yo le puedo decir, es súper chévere. Y yo tengo el tema del moretón en mi cara que después se convirtió en una cicatriz chiquitita que mi mamá me lo confirmó. O sea, sí se llega a puntos muy, muy críticos. Ujú. Qué genial, qué chévere. Miren cómo la parte mental a veces la dejamos de un lado y es la más, la más delicada. Es un órgano tan delicado que a veces pensamos que ahí está, que no le pasa nada. ¿Ya? Gracias, Diana, por tu aporte, por lo compartirnos tu experiencia. Bueno, vamos a seguir con esta parte de las terapias, ¿no es cierto? Terapias de aceptación y sufrimiento, porque en el caso de un dolor crónico maligno, en el caso de que sea un dolor crónico que ya sabemos que va a tener un desenlace, pues bueno, esa parte es otro mundo. Todo el proceso que pasa un paciente desde que le detectan una enfermedad terminal, cómo va padeciendo el diferente proceso, cómo va decayendo su cuerpo, el dolor va aumentando, etcétera. Y pues al igual que cualquier otro proceso de luto, en este caso de una enfermedad, pues hay la parte de la aceptación, ¿ya? Y pues sí, es un proceso largo, pero que se logra llegar. Llegas a un punto en que el paciente que ya está cerca de su lecho de muerte está tranquilo. Está tranquilo, más bien los familiares son los que están más angustiados, aunque los familiares también pasan por un proceso, ¿ya? Bueno, yo he logrado ver diferentes tipos de familias. Bueno, más que todo, aquí viene ya la parte cultural, la parte social, en donde de alguna manera sí se logra evidenciar. Por ejemplo, yo he visto familias o personas que han tenido una vida, no digo perfecta, pero sí como que la mayor parte correcta. Ya han hecho las cosas bien, han criado sus hijos bien, no han hecho como que cosas malas. Y que al final de la muerte no han sufrido tanto, le han tomado como que más tranquilidad y los hijos a su vez también. Pero también he visto las familias que durante su vida no hicieron las cosas bien, mintieron, robaron, hicieron daño a sus familias, en donde el hecho de la muerte es mucho más doloroso, mucho más sufrimiento y sus familiares sufren también más. No sé si es la parte del arrepentimiento, pero bueno, esta parte ya es un poco espiritual, un poco y más va de la mano con lo cultural, pero sí esta parte de la aceptación es, es compleja pues de abordar, sinceramente. Ya, en cuanto a la escritura emocional, bueno, es una parte, una terapia que, bueno, todo esto lo maneja ya un psicólogo, no es que yo lo maneje, pero ellos hablan sobre una forma de terapia en la parte de la escritura. Ya hay personas que escriben y escriben su historia, escriben su diario, escriben su día y es una forma en cómo se liberan. Yo seguía bueno, influencer podría decirse, bueno, una persona que ya padecía el cáncer de mama, era venezolana, no me acuerdo el nombre exactamente. Ella tenía un blog en TikTok donde subía diariamente lo que hacía, ¿ya? Ella desde el día en que ya le dijeron que ya no podían hacer nada más, pues decidió vivir como que si fuera su último día. Era una persona joven, de unos 40 y pico, tenía dos hijas ya adolescentes. Y pues se podía ver cómo ella decía que a través de esta red social, a través de compartir, ella podía vivir su vida de otra manera. O sea, como que compartir el dolor para ella era disminuir su tensión, acercarse más al final. Y les cuento que estuvimos hasta el último día. Ella murió, pero murió tranquila. Me acuerdo que los últimos días ya no hablaba, sus hijas le ayudaban a grabar, pero más bien ella ya solo movía sus manitos. Pero subimos todo el proceso y ahí yo me fui dando cuenta que cada quien encuentra la manera de cómo apalear sus miedos, sus inseguridades. Algunos, como lo digo aquí, la escritura emocional, en donde la persona escribe, le ayuda a organizar, dar sentido a la experiencia, facilita la comunicación con el entorno social.
y pues en donde expresa todo lo que siente. A veces no tenemos con quién hablar o a veces no sabemos si es la persona correcta o si nos quiere aguantar con tanto cosa que queremos hablar. La escritura a veces forma parte, y no solo en esta parte, a nivel general. Hay personas que se sienten bien escribiendo, ¿ya? También hay la terapia cognitivo-conductual, en donde se manejan diferentes psicoterapias, ya dependiendo de la elección o el diagnóstico que tenga cada psicólogo. Entre otras terapias tenemos la que ya les hablé, la respiración, técnicas de relajación, musicoterapia, bailoterapia, aromaterapia, arteterapia, manejo de emociones, la asertividad, la resiliencia, entre otras cosas que se van dando como manejo, ¿no es cierto?, de la parte psicológica, de la parte mental, porque desde ahí es donde podemos controlar nuestro cuerpo. Sí, sí, sí han escuchado, ahorita estoy pensando en más cosas y se me van los nombres. Cuando les ponen solución en vez de medicación y el paciente siente que está bien, ahí se me fue. Se me fue. Y es mental, porque imagínense, o sea, él necesitaba ver una jeringuilla que está introduciendo un líquido para darse cuenta que ya está medicado, pero en realidad no fue medicación y el paciente se siente bien. Entonces sí, nuestra mente tiene un poder magnífico, ¿ya? Que si nosotros somos positivos y decimos lo voy a hacer, lo voy a poder, lo voy a lograr, lo van a lograr. Créanme que lo van a lograr porque como lo dicen las típicas frases, la vida se va a cansar de verte que le insistes, que te lo va a dar, ¿ya? Entonces, siempre sean positivos, en este caso, metas en su cabeza que van a tener pronto ese título y están celebrándolo. Ya, bueno, dentro del manejo del dolor, manejamos las diferentes escalas, entre ellas Placebos. eso, placebos, ya. El placebo, ¿no es cierto?, que actúa para dar como que esa respuesta al paciente, pero de una forma que no real. O sea, utilizas todo la jeringuilla y todo eso, pero en realidad no tiene medicación. Y el paciente cree que está sedado, que está dopado, que está medicado, y no hay nada más, todo lo crea mentalmente, ¿ya? Bueno, como les estaba diciendo, tenemos escalas para manejar el nivel de dolor, saber en qué nivel está experimentando el dolor mi paciente. Entre ellas tenemos el EVA, que es la escala visual analógica, donde tenemos, ¿no es cierto?, el dolor leve, moderado, ¿no es cierto?, intenso y todo eso. También tenemos la EBS, que es la escala verbal simple, en donde vamos a preguntarle, ¿no es cierto?, bueno, esa es del 1 al 4. La del EVA en realidad es del 1 al 10, pero tenemos otras como lo ven ahí, la del 1 al 4, que es la EBS, la escala verbal simple, en donde el 0 es sin dolor, el 1 es suave, el 2 es moderado, el 3 es mucho y el 4 es insoportable. También tenemos una escala numérica verbal, igual que la verdad es que esa sí se la maneja bastante con la EVA, la visual analógica. Y que se lo maneja la misma clasificación, el 0 sin dolor, del 1 al 3 leve, del 4 al 6 moderado, del 7 al 10 intenso. Y también hay la escala con caritas o con expresiones faciales, ¿ya? Entonces, dependiendo cómo le está la expresión facial de mi paciente, yo puedo decir más o menos en qué nivel de dolor está. Ya solo como para mencionar, no es que nos vamos a ir tanto ahí. Ya aquí tenemos los diferentes medicamentos, los escalones de los analgésicos, ya cómo se van a ir utilizando y dependiendo pues del nivel de dolor se van a ir aumentando a los diferentes niveles de analgésicos hasta llegar pues a lo más fuerte que puede haber, que es la morfina, el fentanilo, que es donde ya el paciente ya, o sea, más bien le están dando paliatividad, cuidados paliativos para mantenerlo hasta el punto, porque estos medicamentos son muy dependientes, muy adictivos. Entonces, para un paciente normal que todavía tiene larga vida, no son muy recomendables en dosis muy grandes, más bien sí se los utiliza en dosis altas, pero cuando son paliativos ya.
Entonces, el primer escalón, que son los analgésicos no opioides, los más conocidos, los de primera línea, el paracetamol, el ibuprofeno, el metamizol, el diclofenaco. Luego, como segundo escalafón, que tenemos los más, el conocido que es el tramadol, la codeína. El escalón 2, que son opioides más fuertes, ¿ya? Eh, tenemos la morfina, la oxicodona, el fentanilo, la metadona, la buprenorfina, ya que son opioides mucho más fuertes. Y ya un paciente que de verdad ya no tolera el dolor, pues por lo general ya le ponen una bomba de infusión que se mantiene continua la medicación, porque ya no hay otra forma. Ya las dosis que le dan para un cierto tiempo ya no funcionan. Necesita estar en un de forma continua la medicación. Es cuando el dolor ya es insoportable, es de un EVA mayor a 10. Eso, ya esas son las presentaciones, no me quiero quedar ahí, porque eso supongo que ya la parte de la morfina, el fentanilo, bueno, esas son las vías de administración y las dosis. Estos son cuando ya son métodos invasivos, cuando ya tienen que pasarlos de forma continua. Y pues los cuidados al paciente con dolor crónico, pues a nivel pues de enfermería el objetivo es disminuir el dolor a través principalmente de la medicación, del analgesia. Y obviamente a través de la modificación del entorno, ya sea una higiene, por ejemplo, un bañito ayuda a disminuir el bienestar, bueno, a aumentar el bienestar del paciente, a disminuir los niveles de dolor al sentirse limpio, refrescante. Son cositas que, aunque parezcan insignificantes, ayudan para que el paciente se sienta mejor, se sienta tranquilo. Aumentar los niveles de bienestar físico, psíquico de los pacientes. Si tengo una palabra de aliento, una palabra de ánimo, pues hacerlo. Qué bonito decir buenos días, doña Rosa, cómo amaneció, se la ve súper bien, se la ve linda. O sea, darle ánimos. La parte psicológica también. A veces nos cuesta comunicarnos, pero lo vamos aprendiendo. Créeme, por ejemplo, Diana es una persona muy expresiva, muy comunicativa. Y en cambio otros somos muy, ¿no es cierto?, más introvertidos, menos expresivos, pero todo se va dando y en enfermería sí necesitamos ser bastante expresivos para poder llegar al paciente, para poder sacarle una sonrisa, para poder incluso dar esa confianza que nos pueda contar algo. Ya restablecer las funciones y actividades necesarias para que el individuo recupere su autonomía, esto es muy importante. Si mi paciente veo que hay cosas que las puede realizar, pues darle la apertura de que lo haga. A veces, como enfermería, creemos o pensamos que el hecho de realizarle todo al paciente es una forma de cuidado, pero no. El paciente, al ser un ser humano, una necesidad básica es sentirse realizado, sentir una autonomía. Entonces, si hay actividades que él lo puede hacer, dejarle que lo haga. Por ejemplo, si el paciente no puede levantarse por el dolor, pero sí puede cepillarse los dientes, pues traerle, ¿no es cierto?, una semiluna, agüita y dejarlo que él se cepille, hacerlo sentir útil. No digo que no voy por el hecho de que no queramos hacerlo, sino por el hecho de darles autonomía a mi paciente. Motivar al paciente para que realice cambios o modificaciones de hábitos, actitudes, conductas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen esta parte adictiva de fumar y cosas así, pero pueden ir disminuyendo, pueden ir cambiando, irse acoplando, prevenir complicaciones posteriores como bucles de ansiedad, dolor, depresión o la cronificación del dolor. O sea, más que todo ayudar, ayudar. No somos psicólogos, no vamos a diagnosticar, pero sí podemos dar esa palabra de aliento, esa escucha activa, entonces sí ser un poquito como que más empáticos en ese sentido. Eso por ese lado. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo le vieron el tema? Pero chévere, profe. Es un bonito tema.
Déjenme ver si doy otro tema o ahí le dejamos. Ujú. Ay, qué bestia. El miércoles para mí es fatal, es todito el día. Déjenme ver cómo está. Descanse, profe, ya es tarde, descanse nomás. A ver, déjenme dónde vamos. Estamos súper bien, estamos con los temas al día, ¿ya? Entonces, en virtud de ello, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí, descansemos, creo que yo también ya